Entonces, voy a invocar a la función que copie la cadena, que yo sé que está en el arreglo CAT1 la cadena, hay una cadena ahí, y que la copie en el arreglo CAT2, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a invocar a la función que se llama CAT-copia, aquí la vamos a invocar, CAT-copia, y le pasamos los apuntadores al primer carácter de las cadenas que yo quiero copiar. Entonces voy a decir, en CAT2, ¿sí? Donde apunta CAT2, vas a copiar lo que apunta CAT1, ¿sí? Ahí le estoy diciendo, CAT1 es el apuntador al primer carácter de una cadena, y esos caracteres que forman esa cadena se van a copiar en donde apunta CAT2, ¿sí? Son apuntadores a carácter. Acuérdense que el nombre de un arreglo es un apuntador, ¿sí? Es un apuntador al primer elemento, en este caso, como es un arreglo de caracteres, al primer carácter. Entonces ya con eso ya copié, y vamos a ver si se copió. ¿Cómo sabemos que se copió? Bueno, pues lo mismo, vamos a poner un printf, printf, ¿sí? En el printf, acuérdense, el primer argumento, fíjense cómo se pone entre comillas, pues es que es una cadena, ¿sí? Eso es una cadena, una constante de cadena. Ahí se pone lo que uno quiere que se muestre, ¿sí? Que salga. Pues yo quiero que simplemente salga un letrero que diga la cadena copiada, ¿sí? Y que me la transmita. Para que me transmita un valor se utilizan los especificadores de formato. En este caso, como quiero que me transmita una cadena, tengo que poner tanto por ciento, que ese es el especificador para transmitir un valor, especificador de formato, tanto por ciento S, que transmita una cadena. Y a continuación se ponen los valores que yo quiero que transmita. En este caso, pues lo que va a transmitir es CAT2, que ese es un apuntador a carácter. Pero como sabe que va a transmitir una cadena, pues ahí es el primer carácter, y luego va a transmitir todos los que sigan, ¿sí? Hasta donde encuentre el carácter nulo. Y entonces eso va a ser la función printf. Vamos a ver si corre. Primeramente la ejecutamos. Digo, compilamos. Que la vamos a guardar ahí, le voy a poner el número 1. Por poner un nombre. Que se guarde. Bueno, ahí ven, como no hay ningún error, todo salió bien. Vamos a, ahora sí, a correrla con el ROM. Esta, la cadena copiada es 3M5. Grupo 3M5. Sí se copió, pues. Vean que en el arreglo CAT2 no había nada, pero la función CAT-copia copió lo que en el arreglo CAT1 a partir de esa dirección, en el arreglo CAT2 a partir de esa dirección, o sea, a partir del principio, y ahí la estamos mostrando, ¿sí? Pudimos haber visto antes, aquí como que vale la pena poner entre comillas, ¿sí? La cadena. Entonces pudimos haber puesto, antes de transmitir el valor, que transmita unas comillas, y como las comillas es el terminador, les dije, bueno, lo que se pone es un, ¿cómo se llama? Diagonal invertida y la comilla, y transmite la comilla, ¿sí? Vemos que aquí pone las dos. Y luego que transmita, después que ya transmitió la cadena, otra vez, otras comillas. Ahí está. Y entonces se va a ver mejor lo que se está transmitiendo. Vamos a verlo. Compílelo. Ejecútalo. Miren cómo se ve entre comillas la cadena copiada, y entre comillas le ponemos grupo 3M5 para que se vea que esa es la cadena que se copió. ¿Sí? Bueno, esa podría ser, esa es la función. Si ven, nosotros podríamos mejorar un poquito la función, ¿sí? En el sentido de que, pero fíjense que aquí hay un error, y
Sí, 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 sí. Y bueno, debió haberse visto algo medio raro, pero no se vio. No sé cómo inicializa los arreglos. Se me hace que los arreglos los inicializa poniéndolos, rellenándolos con ceros y por eso. Es que aquí, en esta función, está mal. Porque cuando llega al carácter nulo, ese carácter nulo también se tendría que copiar en la cadena, pues para que termine la cadena, si no, no se estaría formando bien. Entonces aquí nos faltó poner que donde apunta X1, ¿sí? Ya llegamos al carácter nulo, ok, donde apunta X1, o sea, asterisco X1, colocar lo que apunta, asterisco X2, y sabemos que eso es el carácter nulo. Aquí si quieren le ponemos un comentario. Un comentario se puede poner así, ¿no? Doble diagonal, y que le ponemos que es el carácter nulo. Ahí estamos copiando el carácter nulo, pues se tiene que copiar, si no, no se formaría bien la cadena. ¿Sí? Eso le faltaba a la función catcopia. Y pudo haberse marcado, no marcado, mostrado, pues algo más de la cadena porque no encontraba el carácter nulo. Pero pues no mostraba nada porque seguramente el arreglo lo inicia con caracteres nulos, y entonces ahí hay caracteres nulos. Pero si, por ejemplo, a ver, voy a hacer una prueba. Voy a quitar esto. Sí, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. A ver qué pasa. Lo voy a quitar y dejar como estaba. Y aquí, en la cadena esta, yo le voy a poner algo. ¿Sí? Le voy a poner que contenga cosas como estas. Muchas X. ¿Sí? Así, muchas X. Ya contiene algo de la cadena, ¿de acuerdo? Las dos cadenas, bueno, los dos arreglos son arreglos. Ya contienen ambas una cadena. Una contiene la cadena grupo 3M5 y la otra contiene la cadena puras X. Ahora, la función CAD-copia va a copiar lo que apunta CAD1 en donde apunta CAD2, o sea, va a copiar la cadena que dice grupo 3M5 en CAD2 a partir del principio. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar, a ver si se ve el efecto. Vamos a ver, execute, compílalo, ejecútalo y córrelo. Miren, vean cómo la cadena copiada copió grupo 3M5 y le dejó todas las X, y eso está mal. ¿Sí? Eso está mal porque debió haber copiado nada más la cadena grupo 3M5 y no haber dejado esas X ahí. ¿Por qué aparecen? Porque precisamente le falta el carácter nulo para terminar la cadena. O sea, le faltaba esto. Le faltaba esto. ¿Sí? Copiar el carácter nulo. Vean cómo ahorita ya se va a ver, se va a ver que sí se copió la cadena bien. Vamos a compilar, ejecutar y correrla. Vean cómo ahí ya le puso la terminación al poner el carácter nulo. Antes no lo tenía. ¿Sí? La primera vez no se veía el efecto porque en la cadena 2, al crearla, yo seguramente, pues de lo que me estoy dando cuenta, la crea con caracteres nulos, ¿sí? Eso antes no lo hacía, pero bueno, así está operando. Es como operar el compilador, como el compilador cree los programas, o sea, las variables y demás, las inicialice. Aquí el arreglo lo inicializa con caracteres nulos, con ceros, pues. Por eso no se veía nada más allá de ¿cómo se llama? De que copiamos el grupo 3M5 y como lo que seguía el carácter nulo, pues ya estaba el terminador. Como ahorita le pusimos otras cosas,
¿sí? En lugar de caracteres nulos le pusimos muchas X, entonces copió grupo 3M5 al principio y dejó las X, pero pues eso no estaba bien, no se trataba de eso. Entonces le faltaba el carácter nulo para formar bien la cadena. ¿Sí está claro eso? ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Bueno, miren, esto que está aquí lo podríamos mejorar. Voy a hacer otra función cat copia, la voy a poner aquí abajo. La voy a copiar, ¿sí? Oh, perdón. ¿Qué hice? Aquí alguien está entrando o está regresando, no sé, ¿sí? Ahora le voy a llamar a la función cat copia 2, le voy a llamar cat copia 2, es otra. Hace lo mismo, debe hacer lo mismo, le voy a llamar cat copia 2, ¿sí? La voy a modificar. Miren, aquí nosotros tuvimos que haber al final asignado el carácter nulo, porque aquí, como al llegar lo que apunta a X2, al llegar X2, lo que apunta X2 al carácter nulo, ¿verdad? Pues ya se salió, y por eso tuvimos que haberlo copiado acá, al salir el while, aquí lo copiamos. Pero ¿qué tal si nosotros aquí mismo, en la expresión esta, en esta expresión, aquí, ¿sí? Aquí, oh, perdón. Si aquí mismo asignamos, ponemos igual, ese no es el orden es al revés. Aquí, aquí. Lo que apunta X1, asígnale lo que apunta X2. Y ya quitamos esto que está aquí, porque ya lo estamos metiendo, la asignación, ya la estamos metiendo dentro de la propia expresión del while. ¿Sí? O sea, la asignación, lo que estoy haciendo es esta asignación, metiéndola aquí. Lo que apunta X2, lo asignamos en lo que apunta X1. De tal manera, y luego, ya que se asignó, pues se incrementa los apuntadores, ¿verdad? Y se vuelve a hacer lo mismo. Lo que apunta X2 se asigna en lo que apunta X1 y se vuelven a incrementar los apuntadores. En el momento en que lo que apunta X2 sea el carácter nulo, pues lo va a asignar aquí y ya no necesitamos nosotros asignarlo acá. Aquí ya no tiene sentido esto. Esto ya no tiene sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque el carácter nulo ya lo estamos asignando. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Y funciona bien, vamos a probarlo. Pero esta la vamos a poner, bueno, aquí en lugar de invocar, acá está la función main. Aquí en lugar de invocar a la función cat copia, vamos a invocar a la función cat copia 2. ¿Sí? Cat copia 2, que es esta. Y vamos a ver que sí funcione. Execute, compílala. Acá hay un error aquí. ¿Por qué? Ah, es que, ¿qué dice? Copia 2, char asterisco. No es el error. La X debe ser minúscula, ¿no, prof? Es ¿Perdón? Está en la mayúscula, X1 en profe. minúscula. Sí, puse mayúscula, ¿verdad? Sí. Sí. Ese, así, perdón, tiene razón. Sí, no sé por qué se me fue ahí la mayúscula. Es que al poner el shift para poner asterisco lo dejé. Vamos a ver, ejecútalo, compílalo. Ahí sí hay no errores. Ejecútalo y córrelo. ¿Sí? Y vean que sí hizo la copia. Sí la hizo bien. ¿Sí? Y copió el carácter nulo. Aquí ya copia el carácter nulo. ¿Sí? O lo asigna el carácter nulo en esta asignación. ¿Sí? Vean que aquí no hay ninguna condición, en la expresión del while no hay ninguna condición, hay una expresión. Y la expresión es que lo que apunta X2 lo asigna en lo que apunta X1. Si lo que apunta X2 es un carácter que no es el carácter nulo, pues vale algo. Es un valor, pero no es cero. Entonces, eso es verdadero. En el momento que lo que apunta X2 sea el carácter nulo, lo asigna en lo que apunta X1 y esa expresión ya es falsa, pero ya lo asignó el carácter nulo y se sale del while. ¿Por qué? Porque es cero, pues, es falsa.
¿sí? Entonces, se ve mejor esta segunda función que la primera, pero hacen lo mismo. Las dos están bien. Y lo que es más, los incrementos que estamos haciendo aquí, los podríamos hacer aquí también dentro de la expresión y no hay ningún problema. La voy a poner como una función, esta misma, la voy a copiar. ¿Sí? Todo eso se puede hacer y las tres que voy a poner ahorita están bien. Voy a poner aquí una tercera. ¿Sí? Aquí lo voy a copiar. Aquí hice. Ay, puse control C. Ahora sí ya. ¿Sí? Aquí lo vamos a copiar. Control V. Ahora sí ya. Esta va a ser CAD copia 3. ¿Sí? Una tercera versión. ¿Sí? CAD copia 3. Y aquí en esta, lo que le vamos a hacer es que los incrementos a los apuntadores los vamos a hacer aquí mismo y en forma post. Aquí se podría poner aquí el más y aquí el más, ¿sí? Y ya los quitamos de aquí. De tal manera que en el while, pues no hay nada, entonces, pero sí hay que poner el punto y coma, si no, no quedaría bien, ¿sí? ¿Sí? Y todo queda dentro de la expresión del while, ¿sí? O sea que, pero no tiene ninguna instrucción a ejecutarse el while, se está ejecutando esta expresión, bueno, no ejecutando, evaluando esa expresión, y esa es la que controla el while. En el momento en que, fíjense bien, cómo actúa. La primera vez, X2 apunta al primer carácter, ¿sí? Entonces, ese carácter, ¿sí? Lo asigna en lo que apunta X1. Y ya que los asignó, ¿sí? Ya que los asignó, incrementa X2 y incrementa X1, ¿sí? Porque es post, no es pre, ¿cómo se llama? El incremento, ¿sí? Y luego vuelve a evaluar la expresión. Y X2, pues ya apunta al segundo carácter, ¿sí? Y lo asigna en X1 que apunta al segundo de X1, al segundo correspondiente. Ahí lo asigna en el segundo. Y ya que lo asignó, incrementa los apuntadores X2 y X1. Pero ya que los asignó, porque es post, ¿sí? Y ya terminó de evaluar la expresión, la vuelve a evaluar, pero ya cuando lo evalúa, ¿sí? Y X1 también, y ahí lo asigna. Y luego incrementa los apuntadores, tanto X2 como X1. Y ya terminó ahí de evaluar la expresión. Al volver a evaluar, ¿sí? Pues hace lo mismo, ¿sí? Entonces, las tres funciones son exactamente lo mismo. Y vamos a ver que la tercera también va a operar, a quedar bien. A ver, vamos a poner aquí, en lugar de invocar a CAD copia 2, vamos a invocar a CAD copia 3. ¿Sí? Es la tercera, es otra función. Vamos a correrlo, ejecutarlo, compilarlo, ejecutarlo y correrlo. Ahí está, mire, como si la función copiada es grupo 3M5. Así, sí hace lo que tiene que hacer. ¿Sí está claro para todo el mundo o alguien quisiera hacerle un comentario o sugerir algo o preguntar algo si no entiende algo? ¿Mm? No hay nadie, todo se entendió bien. A ver, si se entendió bien esta función de copiar, vamos a hacer otra que es un poco semejante, ¿verdad? Sí, semejante, que se llama concatenar. O sea, la tercera, vamos a poner en el Word, la número 3, ¿sí?
¿sí? Es la función para concatenar, así, concatenar dos cadenas. Obviamente decimos dos cadenas porque concatenar, ¿qué quiere decir? Concatenar es decir juntar, es lo mismo, juntar dos cadenas. ¿Dos cadenas? No. Es juntar, ¿sí? Se trata de juntar dos cadenas. Entonces, igual que las otras funciones, en string.h, voy a poner así, string.h, que es un archivo de cabecera, ¿sí? Existe, pues, de una función para hacer esto, y es de tipo char asterisco, char asterisco, char asterisco, char asterisco, y su nombre es str string cat, str cat, de concatenar, concatenar, str cat. Y sus argumentos también son dos apuntadores a char asterisco, coma, char asterisco. Y entonces, esta función lo que va a hacer es que el carácter que apunta aquí, ¿sí? en el segundo argumento, lo va a concatenar al final, ¿sí? de la cadena que apuntamos aquí, pero al final, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que tenemos un ejemplo. ¿Cómo podríamos aquí? Un ejemplo, podríamos decir que tenemos una cadena. Vamos a poner que tenemos la cadena 1, que sea igual a no sé, a SIME, ¿sí? Cadena 1 es SIME. Luego tenemos la cadena 2, que sea igual a IPN, ¿sí? Esas son dos cadenas. Entonces, si yo concateno la cadena 2 en la cadena 1, ¿sí? Si se concatena o se junta, concatena o junta, cadena 2 en 1, ¿sí? Entonces, la cadena 1 se va a modificar, y la cadena 1, ¿cómo va a quedar? Pues va a quedar SIME, ¿sí? Y se le va a concatenar la cadena IPN, así va a quedar. ¿Sí? La cadena 1, así es como va a quedar, una vez que las concatenemos. Lo podemos hacer una prueba, primeramente, utilizando la función que ya hay de biblioteca, ¿no? ¿Sí? Vamos a usarla. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a usar el ejemplo. Luego hacemos el nuestro. Vámonos al dev. Vamos a crear un nuevo. Control, sí, ¿verdad? Un nuevo archivo, otra vez. Gato. Include. Y aquí vamos a necesitar otro include, pero ahorita lo vamos a ver si se necesita. Vamos a poner también using name space std. Se me ocurre ahora hacer esto primeramente. Voy a crear la función main. ¿Sí? Y dentro de la función main, lo mismo, vamos a crear dos cadenas. ¿Sí? ¿Dónde creamos las cadenas? Pues en arreglos de caracteres. Char, asterisco. También lo voy a marcar 1. ¿Sí? Corchetes. ¿Sí? Y aquí, fíjense, si no le pongo nada, lo voy a poner ahorita. Después les explico qué es no poner nada.
100, en un espacio de 100. Y que sea la cadena como pusimos hace rato, EXIME. Ahí está la cadena EXIME. ¿Sí? Y vamos a poner otro arreglo de caracteres y guardar otra cadena. Chat asterisco, perdón, asterisco. Vamos a darle cat 2. Corchetes también le damos un espacio de 100. ¿Sí? Igual a IPN. IPN. Ahí están las dos cadenas. Aquí faltó el punto y coma y acá también. Punto y coma. Y aquí punto y coma. ¿Sí? Ahí están dos cadenas. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a invocar a la función que concatene, que es strcat. ¿Sí? strcat. Y le vamos a pasar que concatene en cat2, cat1. ¿Sí? Cada uno lo va a concatenar al revés, ¿verdad? Pusimos, sí, al revés, lo pusimos al revés. cat2 la concatena en cat1. ¿Sí? Y vamos a ver cómo va a quedar cat1. ¿Sí? Punto y coma. Entonces ponemos un printf. ¿Sí? Y aquí vamos a poner un letrerito nomás que diga cadena concatenada. Concatenada. ¿Sí? Tanto por ciento S para que transmita la cadena. Tanto por ciento S. Y coma y que transmita a cada uno, o sea, lo que apunte cada uno, que apunta al primer carácter de la cadena 1. ¿Sí? Que es EXIME, pero como ya está concatenada, pues ya se EXIME junto con otro, algo más, ¿no? Vamos a ver si es cierto. A ver, díganme aquí, si yo ya cobro este programa, ¿va a correr sin ningún problema o va a haber un problema? ¿Quién contesta? ¿Mm? Así como está este programa con la pura función main, a ver, vamos a ver a Deboque Hernández Dylan. Sí está, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. Oiga, dígame, si yo corro este programa, así como está, ¿sí? ¿Va a correr o me va a marcar un error? Va a marcar error ¿Por? Nos faltó poner aquí... ¿Mm? Bueno, según... ¿Ya lo corrió usted ahí en su máquina? No, estoy conectado en dispositivo de teléfono. Ah, bueno, está bien. También hay compiladores en línea, ¿eh? Se podrían utilizar en su teléfono. ¿Cuántos de ustedes, la mayoría se conectan en su teléfono o en su computadora? Porque sí hay una diferencia enorme cuando trabajan una u otra cosa. ¿Mm? Ahorita hago esa pregunta. Ahorita me gustaría saber. Bueno, entonces dígame, ¿por qué marcaría un error? Dice que marca un error. ¿Por qué? ¿Mm? Porque por así decirlo no está terminado. Falta poner... Sí, ¿qué falta poner? Espérame. Ahora sí que lo que compone esta función, ¿cómo se llama? Stratcat o algo así, lo que había mencionado. No, el error que va a marcar, seguramente, es que ese strcat, esa función, pues no la identifica, no la conoce, va a decir, ¿y esto qué es? ¿Sí? Vamos a compilarlo. Lo ejecutamos, compilarlo. Otra vez, vamos a llamarle 2. Por poner un nombre, que se guarde. Ahí está. Ah, no, aquí donde está marcando el error. Como que aquí pusimos mal el inicializador.
Sí, claro, es que aquí no es char asterisco, perdón, aquí es char. Ay, aquí es un arreglo de caracteres, no es un arreglo de apuntadores. Bueno, ese error. Pero ahorita va a haber otro error, seguramente. Aquí está el error que yo quería mencionar, que quería hacer notar. ¿Sí? Dice que ese error, ese TRCAT no fue declarado en este ambiente, no lo conoce, pues, ese TRCAT. Claro, ese TRCAT está declarado en un archivo de cabecera que es el string.h. En ese archivo de cabecera está declarada esa función de ese TRCAT y hay que incluirla. ¿Sí? Aquí poner include, ¿sí? String.h. En ese archivo de cabecera está la declaración, ¿sí?, de la función strcat. Y ahora sí ya la va a identificar, ¿sí? Recuerden, esos include no son librerías, son archivos de cabecera donde están declaradas pues, funciones, en este caso las funciones de cadena, como strcat y otras, ¿sí? Y más cosas constantes y demás cosas que se tienen que declarar. Ahí no hay código propiamente, hay un pseudocódigo, pero no hay código de C. El código, inclusive no de C, sino ya el código ejecutable, sí está en la librería. O sea, esa función string.h sí existe dentro de una librería, pero no está ahí en ese archivo de cabecera, porque ahí no está la librería, no es una librería. Entonces vamos a ejecutarla. Se compila y ahora sí ya no hay errores y se ejecuta. Y vean cómo la cadena 1, o sea, que apuntamos con 1 o que está en el arreglo CAD1, ¿verdad? Ese es IMIPN. ¿Sí? Si vemos originalmente cómo estaba, vamos a poner este printf, ¿sí? Este printf, este mismo, control C, lo voy a poner aquí. O sea, antes de concatenar, ¿sí? Aquí es cadena original. Cadena original. La cadena original contiene SIME, es la cadena de SIME. Y ya concatenada es SIME IPN, se concatenó las dos en la 1. Compílalo. Ahí está. Ejecútalo. Vamos para mostrar. Ay, nomás falta un salto de línea. Cadena original es SIME y cadena concatenada es SIME IPN. La misma, pero ya cambió. Aquí faltaría un salto de línea, ¿no? Para que no se vea. Es un carácter. Diagonal N. Aquí también hay que ponerlo. Siempre hay que ponerlo para que no se queden pegaditos en las salidas. Así ya se ve más claro. Ahí está más claro. Cadena original es SIME. Cadena concatenada es SIME IPN. ¿Sí está claro lo que hace esa función strcat? Bueno, nosotros vamos a hacer la nuestra, ¿sí? La nuestra. Entonces ya vimos que eso así funciona. Vamos a hacer una que sea semejante. Vámonos a ¿cómo se llama? A crear otro. Control N. ¿Sí? Y vamos a iniciarnos poniendo pues el include IO stream, ¿sí? Y using name sstd.com, ¿sí? Y vamos a crear la función, nuestra función. La nuestra también vamos a hacerla de tipo char asterisco, como strcat, ¿sí? Char asterisco, ¿sí? Y le vamos a llamar, en lugar de llamarle strcat, vamos a llamarle cat, con mayúsculas, se ha puesto con mayúsculas, cat con cat, cat con cat, cadena se concatena,
concatenar cadenas. Y sus argumentos, igual que stdcat, son los apuntadores a char. Char asterisco, ¿sí? Y le vamos a poner igual los nombres, igual que pusimos con la de copia. X1, coma, char, asterisco, X2, ¿sí? O sea, la cadena que apuntamos, el primer carácter, pues, que apuntamos con X2 de esa cadena, la vamos a copiar al final de la cadena que apuntamos con X1, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es como copiarla, ¿no? ¿Sí? Es como copiarla, pero la vamos a copiar no a partir del primer carácter de la cadena que apuntamos con X1, ¿sí? No a partir de ahí, ¿sí? Sino tenemos que recorrer la cadena X1 hasta el carácter nulo, ¿sí? Mover el apuntador, ¿sí? Entonces, pues para mover el apuntador, pues simplemente vamos a ir incrementando el apuntador de uno en uno hasta llegar al carácter nulo. Eso lo podemos hacer con un while y decir mientras, while. Lo que apunta es asterisco, asterisco X1, lo que apunta a X1. Si no es el carácter nulo, ¿sí? Si no es el carácter nulo, incrementamos en X, a X1, lo incrementamos, ¿sí? En 1. A salir del while, va a salir cuando lo que apunta a X1 es el carácter nulo, y justamente ahí es lo que queremos dejar a X1, X1 apuntando donde está el carácter nulo, ¿sí? Y ya que estamos ahí, ahora hacemos copiar lo que apunta a X2 en donde apunta a X1, pero ya movimos X1 hasta donde está el carácter nulo. Entonces aquí, lo que hicimos en la copia, ¿qué hicimos en la copia? Poner el while, voy a poner la copia, while, o lo que es más, como ya, voy a ponerlo de momento así. Como ya hay una función que copia, pues podríamos usarla, ¿no? Me faltó aquí la L, la E. While, lo que apunta, perdón, así está bien, lo que apunta X1, asígnalo, y el más, y lo incrementamos en forma post. Lo asignamos en donde apunta X2 y lo incrementamos, ¿sí? Y es todo. Con eso lo estamos copiando. Lo que apunta X2 en donde apunta X1, pero X1 ya lo movimos al final de la cadena, o sea, que apunta al carácter nulo. X1, pero X1 ya se modificó, ya no es el original. Vamos a regresar a una variable aux que debimos haber creado aquí al principio, igual que en el de la copia, ¿sí? Aquí al principio, ¿sí? De tipo char asterisco, ¿sí? Vamos a llamarle aux, ¿sí? Y ahí le asignamos lo que vale X1, el valor inicial u original, y es lo que regresamos, lo que contenga aux. Ok, vamos a probarla, ¿sí? Pues para probarla vamos a poner la misma función main que ya hicimos. Esa la tengo acá, ¿no? Aquí. Voy a copiar esta función main. Oh, perdón. Bueno, ahí está. La voy a copiar. Esta función main la voy a copiar. Y la voy a copiar en este otro programa, ¿sí? Esta es la función main. Cada uno es SIME y cada dos es IPN. Y se van a concatenar. Pero aquí no vamos a utilizar la función strcat. Aquí, ¿qué función vamos a utilizar? Por la que creamos, que se llama CAD con cat. Vamos a ver si funciona, ¿sí? Igual que funcionó la de strcat, ¿sí? Vamos a ver, ejecutarla, compilarla. Vamos a guardarla con el programa 3. ¿Perdón?
Tiene un error ahí en el return. Está mal escrito, ¿no? Ah, sí, claro, ya marcó aquí el error. Return. Es que eso lo puse al revés, ¿verdad? Ah, bueno. Ah, chivo. Ah, ok, caray. Vamos a ponerlo. Return. Ahí está, ahora sí ya. Return. ¿Sí? Vamos a compilarlo. A ver si ahora sí ya. Execute, compile. Ah, ningún error. Vamos a ver si se ejecuta. Corre. Ahí está, mira, igualito. Cadena original es SIME. Cadena concatenada es SIME IPN. Sí se concatenó. O sea, funcionó exactamente igual que la función strcat. Hizo exactamente lo mismo. ¿Están de acuerdo? O sea, que la función cat con cat que hicimos nosotros, pues es ¿cómo se llama? Es prácticamente igual. No, es igual, pues, que la función strcat que ya existe dentro de una librería. Ahora, esta función cat con cat la podemos mejorar un poquito, porque si se fijan esto que está aquí, ¿qué viene siendo? ¿Cuánto movemos el apuntador? ¿Mm? ¿Cuánto movemos el apuntador? Pues justamente lo que valga la longitud de la cadena, ¿sí? O sea, si es la cadena SIME, y ahí le vamos a concatenar la que dice IPN, pues tenemos que mover el apuntador, en lugar de que apunte al primer carácter E, que apunte al carácter nulo. Entonces el apuntador se va a mover justamente el número de caracteres que tenga la cadena, o sea, su longitud. Eso es lo que estamos moviendo en este while, eso es lo que estamos moviendo en este while, ¿sí? Y en pues estamos copiando. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es copiar cadena. Al concatenar estamos copiando. Entonces esta función la voy a hacer otro cat con cat. Voy a ponerlo. Voy a hacer otra. Como hace rato hicimos varias copias, ¿no? Control C. ¿Sí? Oh, qué caray. Lo borro. Ahora sí ya. Control P. Voy a crear cat con cat 2. ¿Sí? 2. Entonces aquí, eso bien, aquí en lugar de poner este while, ¿sí? O poner esos dos whiles, pues voy a poner ningún while, simplemente voy a invocar a la función, esto lo voy a cambiar, a la función, es más, ni esto lo voy a necesitar ya. Bueno, pues es que ya no debía haber puesto nada, porque nada necesito. ¿Sí? Voy a invocar a la función que copia. Ya tenemos cat copia. ¿Sí? Pero la función que copia, no voy a decirle que copie lo que apunta x2 en x1, ¿de acuerdo? Sino donde apunta x1 pero movido x1, ¿sí? ¿Cuánto lo tengo que mover? x1 más lo que sea la longitud. Esa función ya la hicimos, cat long, ¿sí? De x1, o sea, cat long determina la longitud de la cadena x1 y a x1 lo estamos moviendo ese tamaño justamente, y entonces ahora sí le decimos que ahí copie lo que apunta a x2, ¿sí? Pero aquí estamos utilizando dos funciones que para concatenar estamos utilizando dos funciones que ya hicimos, ¿sí? La función cat long y la función cat copia, ¿sí? Aquí punto y coma y ya. ¿Qué vamos a regresar? Pues lo que traemos en x1, eso no lo hemos movido, ¿sí? Pero para poder correr ese programa me va a decir que no conoce cat long y que no conoce cat copia. Entonces las tendría que haber puesto aquí, ¿sí? Bueno, la de cat copia sí la tenemos acá, la podemos copiar, ¿sí? Vamos a copiar la de esta. Más que le voy a cambiar de nombre, es cat copia. Vamos a ver.
A ver, alguien ahí que apague su micrófono. ¿Quién tiene abierto su micrófono? Nos está interrumpiendo. Voy aquí a copiar. Pero ese es cal copia normal, no es 3, es cal copia. Me falta cal long. Esa no lo tengo aquí a la mano, pero pues la vamos a tener que de todas maneras poner. Vamos a crearla. Este tipo entero. Pero cat long recibe una puntuadora chat. Le llamamos X. Oiga, alguien por ahí, por favor, déjeme cerrar todos los micrófonos porque ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde se silencia todo? Ah, ya lo pagaron, ¿verdad? Ya lo pagaron todos. Ya no sé ni dónde se silenciaba todo. Pero bueno, ya lo silenciaron. Ok, nos lanzamos al dev. Los Carlos lo estoy creando. Lo estoy haciendo, pues. O sea, ya lo hicimos, pero no lo tengo a la mano para copiarlo. Aquí simplemente creamos una variable entera, vamos a llamarle long, iniciamos con un 0, y aquí en un while, vamos a decir que mientras lo que apunte X, mientras asterisco X, ¿sí? No sea nulo, pues simplemente incrementamos a X más, ¿sí? Y regresamos. Eso sería la función cat long, y cat copia pues ya la tomamos y ahora sí debe funcionar. Compílalo. Cat long dice que hay un error retorno fue escribí mal retorno. Escribí mal retorno otra vez. Execute, compílalo. Ahí está, en errores. Execute, córrelo. Y vean que sí funciona también esa concatenación. Estamos utilizando para concatenar, ¿sí? Estamos utilizando, pero no estamos utilizando el nuevo, es cat con cat 2, ¿verdad? Tiene que ser el 2. ¿Sí? El 2, ¿dónde está el 2? Aquí está. Vamos a probar que este también funciona. Pero para probar que este funciona, pues necesitamos tener la función cat copia que ya pusimos y la función cat long que ya pusimos también, ¿verdad? Execute. Compílalo. Si compila, a ver si corre. Miren, no concatenó. Cada concatenada quedó con IPN. ¿Qué pasó? Cat con cat 2 no funcionó. No es el error. Cat con cat 2, aquí está. Esta función no funcionó. Es copiar donde apunta X2, donde apunta X1 más cat long de X1. ¿Está bien? Es
Eso está bien. Porque es copiarlo. A ver. ¿Dónde está el error? En la función carLong, que no se haya... Es que no hizo nada. En la función carCopy, entonces. No fue carCopy, aquí está carCopia. Está bien, carCopia. Y carLong también está bien. No, ¿por qué no concatenó? A ver. Estamos invocando bien todo. Vamos a ver la función main. Creamos cat1 y cat2. Cat1 es SIME y cat2 es IPN. Concatenamos cat2 en cat1. Es que como que nada más la copió, ¿verdad? Porque cat1, el que es SIME, a ver cómo quedó. Sí, ya estaba copiado. Cat1 quedó SIME. Cat1 quedó IPN. Debe ser SIME IPN. Como que nada más la copió, pero no la concatenó. O sea, no la copió bien. Es que debe copiar en la punta X1, ¿verdad? Más carLong de X1. Ah, caray. Algo está mal. X1 más carLong de X. Pues está bien. Está bien pensado. Sí, está bien. X1 es el apuntador. Pero se mueve, lo desplazamos la longitud. Y ahí lo copiamos. Vemos que estas estén mal. carLong recibe un apuntador a char. Empieza con 0. ¡Ay! ¿Qué faltó? Pues estamos regresando un 0. ¡Qué barbaridad! Coma, incrementar a long también. No estamos incrementando el apuntador, pero no estamos incrementando el, ¿cómo se llama? El contador, long, pues por eso. Vamos a ver ahora sí. Compílalo. Ejecútalo. Está ya bien concatenada. SIME IPN. Como debe de ser. ¿Sí? Había puesto mal la función de longitud. Nos regresaba un 0. Y entonces, como regresaba un 0, pues la copiaba desde el principio. Y no la copiaba al final de la cadena. No la concatenaba. De hecho, nomás la copiaba. ¿Sí? Eso era lo que estaba pasando. Bueno, híjole, es que no sé cómo. Ustedes están copiando esto que estamos haciendo. Mi chaparro hasta ahorita está accediendo. Se salió y va a volver a entrar. Porque, bueno, de todas maneras, yo les voy a entregar estas funciones. Ya un compendio para crear ahora sí, nosotros crear una librería de todas estas funciones. Llevamos 3. No, ya no nos da tiempo para otra. No sé si se va quedando claro lo que estamos haciendo. Díganme su opinión, por favor. Quiero escuchar a alguien que diga si les va quedando claro o se necesita
esto exponerlo de otra manera, pues me hace falta el pizarrón, la verdad, para ejemplificar las cosas. Ese es un inconveniente de eso, porque no tenemos todos los materiales. El problema es crear materiales más mejores, pues más didácticos, para poder exponer una clase. Así nada más, platicadito. Y bueno, sí, afortunadamente aquí hacemos los ejemplos y los mostramos, pero siempre ilustrarlos en el pizarrón es un poco diferente. Bueno, pues ni modo, vamos a irle avanzando así. Espero que con las funciones que sigan se aclaren más las cosas. Vamos a otras 4 o 5 funciones más relacionadas con el manejo de ¿cómo se llama? De cadenas, manipulación de cadenas. Unas 3, 4 más. Y todas son muy interesantes. Van a ver que pues que estas manejan a las cadenas y a los caracteres de las cadenas. Y eso es muy útil. Es muy útil ¿cómo se llama? Hacer esos ejemplos, pues, hacer ese manipuleo con las cadenas, manejarlas de esa manera, porque las entiende uno pues, mucho mejor, entiende los caracteres y entiende todo, ¿no? Bueno, entonces, pues mañana no, perdón, hasta el viernes nos vemos, ¿verdad? Se supone que ya debemos pensar en el primer parcial, pero pues no sé ahorita de momento cómo calificarlos. Voy a pensar en una forma de calificarlos o ver de qué manera evaluamos este primer parcial. No sé todavía cómo, porque nos faltaría cuando menos, pues no sé, unas 2 semanas para concluir cuando menos el tema de cadenas y sobre cadenas hacer por ahí algún examen, ¿sí? Pero a lo mejor nomás nos atrasamos un poquito, pero déjame pensarlo un poquito más. De cualquier manera nos vemos el viernes. Si alguien quiere hacer algún comentario o todo les queda claro, que espero que sí que esté claro para todo el mundo esto. Sí, todo bien. ¿Seguro? Todo bien, profe. Jale, maestro, nos vemos.